la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a su programa Yura Paria. El día de hoy analizaremos uno de los artículos más importantes de la Constitución Política del Estado, puesto que tienen que ver con los principios ético-morales y los valores que desde la sociedad plural buscan una transformación de la condición de estatalidad, es decir, buscan una transformación del Estado. Justamente el tránsito de un Estado-nación boliviano a un Estado plurinacional supone que este Estado plurinacional tendría o debería ser afectado por esta sociedad plural. Lo dijimos en algunos programas anteriores, ¿no? La condición de estatalidad, la forma en la cual el Estado plurinacional se presenta en la Constitución Política del Estado, tienen que ver con la forma o la manera en la cual la sociedad plural es la que transforma en sí al Estado y a la materia estatal. Pues bien, bienvenidos a Yura Paria. Hoy vamos a revisar el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. ¿Empezamos? Empecemos señalando que el artículo 8 de la Constitución Política del Estado se encuentra en el capítulo segundo de Principios, Valores y Fines del Estado, que corresponde al título primero, Bases Fundamentales del Estado, de la primera parte de la Constitución Política del Estado, que se denomina Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías. Pues bien, ¿qué dice el artículo 8? A ver, leámoslo. Dice: el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural amaquilla, amayuya, amasúa, es decir, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocabi, vida buena, y bimarayé, tierra sin mal, y capañán, camino o vida noble. Parágrafo segundo, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Es decir, el artículo 8 trae una serie de categorías. El primer parágrafo, los principios ético-morales de la sociedad plural. Y el segundo parágrafo, valores. Muchos de estos valores podríamos decir que tienen o que son parte de una herencia moderna, pero a la vez vamos a ver de que muchos de estos valores tienen que ver también con este tipo de sociedad plural que varias veces hablamos justamente cuando hablábamos de la idea de un Estado plurinacional, de un Estado que se funda en la pluralidad. Pues bien, el artículo está compuesto por dos parágrafos. El primero establece los principios ético-morales de la sociedad plural y el segundo nos habla acerca de los valores en los cuales se sustenta el Estado. Haciendo una revisión de los archivos del proceso constituyente, podemos observar de que este artículo fue aprobado en el proyecto de texto constitucional, aprobado en grande, en detalle y revisión en la ciudad de Oruro. Es decir, este artículo, el texto del artículo 8, es eminentemente un producto de la Asamblea Constituyente. No sufrió modificaciones, salió tal cual los constituyentes lo pensaron en Oruro. Tiene como antecedente el proyecto de texto constitucional que se aprueba en grande en Chuquisaca. La diferencia, por lo menos entre el artículo que se encuentra en el proyecto de texto constitucional que se aprueba en Chuquisaca con el artículo que se encuentra en el proyecto de texto constitucional que se aprueba en Oruro, pues es simplemente una palabra: igualdad de oportunidades en el segundo parágrafo, pero en el fondo es básicamente la misma redacción. El origen de este artículo se encuentra en el informe de mayoría de la Comisión 1 de la Asamblea Constituyente, la Comisión Visión de País, y obviamente este artículo también proviene de la propuesta del Pacto de Unidad, esta reunión de organizaciones sociales que propuso un texto constitucional a la Asamblea Constituyente y como hablábamos en otros programas, como se señaló en otros programas,
las comisiones de la Asamblea Constituyente tomaron como base de trabajo justamente esta propuesta del Pacto de Unidad. Si uno revisa la historia constitucional boliviana, se va a encontrar que el artículo 8 es una novedad en el constitucionalismo boliviano. Es la primera vez que se introduce en principio ético-morales de una sociedad plural. Y si bien podemos encontrar algunos valores que se mencionan en algunos artículos en constituciones pasadas, creo yo de que la trascendencia de este artículo por introducir una serie de valores en la lengua originaria de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos es pues una novedad muy interesante. Pues bien, pasemos a analizar este artículo, el artículo 8. Considero que este artículo puede entenderse como uno de los artículos más peculiares de la narrativa constitucional, pues contempla dos espacios fundamentales, tanto el Estado plurinacional, por un lado, es decir, el aparato estatal, y la sociedad plural, ¿no? Si ustedes recuerdan, el artículo 1 nos decía que Bolivia se funda en la pluralidad. Y también habíamos dicho de que esta pluralidad, que es anterior al Estado, la podemos encontrar en el artículo 2 de la Constitución, que dispone la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que vendrían a ser preexistentes a la fundación del Estado. Pues bien, el artículo 8 continúa en esta construcción semántica del Estado, pero esta vez centrándose en el ámbito más filosófico, en el ámbito más abstracto, puesto que nos habla de principios y valores, y en el fondo nos está colocando delante de la forma o la manera en la cual la sociedad plural transforma o refunda, si desean, el Estado, ¿no? Una parte del discurso del proceso constituyente era la refundación del Estado, que podemos verla propuesta en el preámbulo de la Constitución. En uno de los programas de Yura Paria analizamos este preámbulo y justamente la búsqueda de los constituyentes era refundar, transformar el Estado. Pues bien, el artículo 8 nos habla acerca de la manera en la cual esta sociedad plural, estos principios, estos valores de la sociedad plural, van a transformar al Estado. A ver, volvamos a leer. Dice, artículo 8, parágrafo primero. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, y ahí empieza la enumeración, ¿no? Amaquilla, Mayuya, Masúa, Sumacamaña, Ñandereco, Tecocabi, Ibimarayé y Capañán. Volvemos a esta idea, ¿no? Este es el artículo en el cual se presenta estos principios ético-morales de la sociedad plural en las lenguas originarias, es decir, en las lenguas de los pueblos indígenas. Y cuando dice el Estado asume, pues nos está diciendo de que el Estado será afectado, será transformado justamente por aquello que reside, aquello que se encuentra en esta sociedad plural. Pero partamos otra vuelta por analizar los términos que tiene este artículo. Nos habla de la idea de principio. ¿Qué es un principio? Bueno, el vocablo principio implica o comprende un primer momento, esa es la idea de principio, ¿no? En el principio, ¿no? Un punto de partida. En otros términos, un axioma también, ¿no? Los principios, los arques, que se denominan así, por lo menos en filosofía, serían como, por ejemplo, yo qué sé, las patas de una mesa. Por ejemplo, las patas de una mesa vienen a ser los arques, los lugares donde se apoya, los axiomas sobre los cuales se va a levantar la mesa, ¿no? En consecuencia, viene a ser como el punto de equilibrio, el punto de partida de algo, ¿no? Se trata en general de una premisa a partir de la cual se construye u ordena el comportamiento tanto individual como colectivo de una sociedad. Si vamos a un diccionario, y si vamos sobre todo a un diccionario de estos que trae adicionalmente los orígenes etimológicos, nos vamos a encontrar con que principio proviene del latín principium, que significa primer instante del ser, primer instante de una cosa, punto que se considera como primero en una extensión o cosa, base o fundamento. En materia jurídica, los principios se refieren a aquellas proposiciones más abstractas que dan razón de algo o prestan base o fundamento al derecho. Por ejemplo, dentro de todas las discusiones respecto a ponderación, a la noción de bilanchamiento, como llaman los italianos, se encuentra el término principio. Y un autor alemán como Robert Alexy señala que un principio es un mandato de optimización, es decir, un principio se puede realizar más o menos dependiendo del caso concreto, pero un principio vendría a ser como un horizonte de realización. Pues bien, el artículo 8
en su primer parágrafo, dispone que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural y nos da toda una lista. O sea, este mandato sugiere que el Estado se transforma en base a la sociedad plural. El Estado es plurinacional y comunitario porque ya no es la entidad que sobredetermina la base social, sino que se toma conciencia del hecho de que el Estado debe ser y es una determinación de la base social. Es decir, el Estado deviene objeto y la sociedad plural, deviene sujeto, sujeto en relación de determinación de qué? Del Estado. Por lo tanto, si hay un cambio en la condición de estatalidad, es decir, si hay un tránsito del Estado-nación, del Estado tradicional hacia un Estado plurinacional, este cambio se da justamente por esta determinación en virtud de un nuevo sujeto. El sujeto es la sociedad plural, ¿sí? En consecuencia, el cambio de la condición de estatalidad comprende el cambio en los fundamentos del Estado y, por lo tanto, el cambio en el sentido mismo del Estado. La sociedad plural comprende, como ya lo vimos, una multiplicidad de sujetos que crean sentidos a partir de sus narrativas culturales, a partir de la manera en cómo culturalmente se relacionan, en cómo tienen este vínculo con el entorno natural. Por lo tanto, cuando el Estado asume y promueve principios ético-morales de la sociedad plural, deja de ser el Estado el que monopoliza, digámoslo así, el saber-poder y la forma de subordinación de su base social. Y en consecuencia, el Estado se convierte en un objeto de determinación de las distintas narrativas culturales de la sociedad plural. Lo decíamos en otros análisis que hacíamos sobre los artículos de la Constitución, decíamos, en el Estado-Nación, el Estado se imagina un tipo de población. Dice, esta mi población es homogénea, va a hablar español, esta mi población va a ser homogénea, va a asistir a los mismos sistemas educativos, esta mi sociedad va a ser homogénea, va a tener la misma religión, pues el Estado es el que determina como objeto, como cosa, su población. En este caso, en el cambio de la condición de estatalidad, es la sociedad plural la que va a construir el Estado. Es decir, el Estado se vuelve objeto, cosa de un nuevo sujeto que es la sociedad plural. Bueno, esto ya lo reiteré varias veces, pero me parece de que este artículo, el artículo 8, es uno de los artículos más importantes respecto a esta condición, a este cambio. Pues bien, veamos estos principios, veamos los principios ético-morales que van a transformar en sí el Estado. Empecemos por los primeros, Amaquilla, Amayuya, Amasúa. Bueno, estos son unos principios, estos son un conjunto de principios muy conocidos o muy reconocidos en la discursividad ético-moral de las naciones y pueblo indígena, originario y campesinos. Se los traduce como no seas flojo, no seas ladrón, ni seas mentiroso, y bueno, hay todo un debate respecto a la forma y la manera en la cual se articulan y proceden estos principios, ¿no? ¿Por qué? Porque rigen en el accionar tanto político, económico, y rigen tanto fuera como dentro de la comunidad. Bueno, como les decía, existe mucha controversia y discusiones respecto al origen y puede plantearse algunas hipótesis. Por ejemplo, la primera hipótesis que hemos encontrado cuando hacemos la revisión de dónde vienen esos principios, pues bueno, la primera hipótesis apunta a un origen prehispánico. Estos principios habrían sido promovidos por las autoridades incas para ordenar a la sociedad plural sobre la cual se erigió el imperio incaico, ¿no? En este caso, eran principios que se aplicaban a la región del Collasuyo. Por otra parte, hay otros autores, otros investigadores que sitúan el origen de estos principios a la época de la colonia, ¿no? Es decir, la forma en la cual están redactados, ¿no? Si uno le presta atención, están planteados como negación, ¿no? No seas ladrón, no seas mentiroso, ¿no? Y para algunos existe un paralelo con un origen occidental cristiano, muy similar al de los 10 mandamientos judeocristianos, ¿no? Bueno, en otra parte, también se dice que los principios son objetivos propuestos, son objetivos que van a tener una consideración, una expresión punitiva o de prohibición, ¿no? Bueno, más allá del origen histórico, se trata de principios apropiados por las colectividades indígenas, ¿no? Y son de los más conocidos, ¿no? Son de los que por lo menos más uno ha escuchado hablar, ¿no? A Amaquilla, Amayuya
y Amazúa. Continuemos con el siguiente, summa camaña. Este principio ético-moral es una de las innovaciones del texto constitucional más famosas, podríamos decir. Bueno, una gran parte de la comparación que hay respecto al proceso constituyente boliviano con el proceso constituyente ecuatoriano se encuentra en este principio. En el Ecuador se lo ha redactado como summa causae y, bueno, nosotros lo tenemos redactado como summa camaña. Summa camaña en aymara o summa causae en quechua, ¿no? Bueno, puede tener varias traducciones. Hay una política de traducciones muy amplias, pero de las más utilizadas es summa camaña como vivir bien o summa causae, que se lo traduce en Ecuador como buen vivir. Ambas traducciones apuntan a algunas dimensiones, que no solamente se trata de la vida, sino que se trata en sí del convivir, ¿no? Es decir, del estar, de la vida en plenitud. Y bueno, es justamente acá donde entra la pregunta, ¿qué es el summa camaña? ¿Qué es el vivir bien? Bueno, esta pregunta puede resultar verdaderamente fundamental, problemática y difícil, ¿no? Por ejemplo, una antropóloga como Alison Spedding considera de que es una moda New Age, inventada recientemente, pero hay otros, por ejemplo, el caso de un constituyente como Raúl Prada, que él apunta que vivir bien es mucho más que un objetivo político. Para Raúl Prada supone el principio de un cambio de paradigma frente a la modernidad capitalista. Bueno, el vivir bien hace alusión a la vida entendida ampliamente desde la cotidianidad hasta los ámbitos más planificados, por ejemplo, la economía o la política. Es interesante que si ustedes revisan el texto constitucional, summa camaña o vivir bien, lo vamos a ver expresarse no solamente en la parte de los derechos, sino también en la parte de la economía, es decir, en la parte dedicada a la economía. No se olviden que la Constitución tiene 5 partes. Bueno, la cuarta parte de la Constitución está dedicada al tema de la economía y es en esa cuarta parte donde aparece este término que es vivir bien en relación justamente a la construcción de la economía. Bueno, en este sentido, summa camaña puede tener distintos significados, puede tener distintos acercamientos, pero creo yo, tal vez me puedo equivocar, de que se refiere a un principio rector, a un principio de un modo, de una forma de vida. Justamente en la revisión que hacíamos de encontrar los distintos tratamientos, los distintos orígenes de este término summa camaña, encontramos un autor, Oceda, que nos dice de que summa camaña se refiere a la trama de vida cuya mutua interconectividad produce bienestar. Camaña también puede tomarse por el espacio externo de la existencia, lo que conocemos como entorno o medio ambiente, con presencias vegetales, animales y humanas, la comunidad, dice Oceda. Bueno, el summa camaña o vivir bien puede entenderse en consecuencia como una crítica a la manera en la cual la modernidad entiende la vida y la manera en cómo otras narrativas culturales le otorgan un sentido mucho más complejo a la vida, ¿no? Acá, por ejemplo, me gusta una diferencia que hace Giorgio Agamben, un profesor italiano. Él diferencia entre la nuda vida como dato biológico y la forma de vida. Y él dice la forma de vida va a tener siempre una trascendencia cultural, o sea, la vida se va a resignificar al interior de la comprensión de una cultura. Bueno, ambos modelos, el de nuda vida como el de forma de vida, son formas de comprender la vida y son formas de realizar una lectura crítica a la modernidad. Pues bien, Giorgio Agamben va a denominar nuda vida a la vida en tanto dato biológico, en tanto circunstancia, a la vida en tanto individuo, podríamos decir. Agamben nos va a decir, la nuda vida es la vida escindida de su entorno, es un dato medible y cuantificable y es por ello un dato funcional a las necesidades del modo de producción capitalista. Por otro lado, forma de vida para Agamben propone entender la vida como una integridad, una determinación, es decir, la vida que no puede separarse de su forma, dice Agamben, ¿no? La vida que no puede separarse de su forma. Y esa forma supone contexto, cosmovisiones, religiosidad, que dan justamente sentido a la vida. Vivir bien, en consecuencia, podría ser vivir en comunidad, vivir con el alma de la comunidad, con el espíritu de la comunidad,
vivir a la vez con el otro, no solamente en mi convivir con las otras personas, sino también vivir con lo que me rodea, con la naturaleza, con los animales, con los cerros, que adicionalmente los cerros, la naturaleza, la Pachamama, tiene una concepción animista en el mundo indígena, en el mundo de algunas culturas o de muchas culturas indígenas. Bueno, esta es la apuesta del vivir bien. El vivir bien supone forma de vida, es decir, mirar y comprender la vida holísticamente. La vida es un conjunto coherente de elementos y fuerzas interconectadas que no puede comprenderse si no es en esta relación. Es una relación de la humanidad con la naturaleza. Por lo tanto, la idea de vivir bien de Suma Camaña puede ser a la vez una crítica al antropocentrismo moderno. Bueno, uno de los antropólogos contemporáneos que critica la forma en la cual Occidente ha concebido a la naturaleza, nos dice lo siguiente. Me refiero a Philippe Descola. Philippe Descola dice lo siguiente, dice, la oposición entre la naturaleza y la cultura no tiene la universalidad que se le adjudica, no solo porque carece de sentido para quienes no son modernos, sino también por el hecho de que apareció tardíamente en el transcurso del desarrollo del propio pensamiento occidental. Bueno, la idea de naturaleza es una idea, podríamos decir, que pertenece al pensamiento moderno y es una forma de diferenciar entre el ser humano y la naturaleza. Y en esa diferencia entre el ser humano y la naturaleza, generalmente tiende a cosificarse a la naturaleza y la naturaleza se vuelve recurso humano. Pues bien, las naciones y pueblo indígena originario campesinos, en sus narrativas culturales, muchas veces no escinden el ámbito de la naturaleza y el ser humano, es decir, no separan el ámbito natural de su desarrollo cultural y social. En este marco, la idea de naturaleza es parte de la forma de vida, es decir, se comprende a la vida como una práctica de conjunto coherente del ser humano con lo que nosotros llamamos naturaleza y que obviamente tiene una expresión mucho más amplia. Cuando uno explora la idea de Suma Camaño de vivir bien, también se va a encontrar con la propuesta que hace Simón Yampara a finales de los 80, principios de los 90, como una respuesta a la pregunta ¿qué es desarrollo para pueblos indígenas? Esta fue una pregunta que realizaron algunas ONGs, en particular hay un trabajo de la GTZ, básicamente la cooperación alemana de los finales de los 80, principios de los 90, que se preguntaba, esta cooperación, ¿cómo entienden la noción de desarrollo de los pueblos indígenas? Y bueno, Simón Yampara responde en estos cuestionamientos que se publicaron en un texto que se llama ¿A dónde vamos? Justamente las respuestas sobre la idea de desarrollo. Simón Yampara responde de que para los pueblos indígenas el término, el vocablo, el concepto, la categoría de desarrollo no es algo que vayamos a encontrarlo en el imaginario, en el ideario de pueblos indígenas. En su lugar, él cree que se podría apuntar a la idea de que los pueblos indígenas buscan ser kamiris, ¿no? Y kamiri vendría a ser un hombre digno que vive en armonía con su colectividad. Es decir, no hay dignidad si no hay dignidad de la colectividad o de la comunidad a la cual uno pertenece. Entonces, el kamiri busca esa relación de su dignidad en contexto o en relación compleja con su comunidad. Y a ello, Simón Yampara lo llama suma camaña o vivir bien. Entonces, para muchos, este es el origen, ¿no? Javier Albó, por ejemplo, este antropólogo jesuita, destacaba de que debemos reconocer que fue Simón Yampara quien introduce esta idea de suma camaña justamente en estos debates propiciados por la cooperación internacional, cuando ellos se preguntaban de qué manera podemos colaborar a los pueblos indígenas a que emprendan o a que sean parte de este desarrollo, ¿no? A que sean parte de este ideario, de este imaginario de desarrollo, ¿no? En la medida en la cual hay crecimiento, hay desarrollo. ¿Por qué los pueblos indígenas no se insertan en esta lógica monotemporal, monolineal del desarrollo? Y bueno, es allí donde Simón Yampara responde de que posiblemente los pueblos indígenas no tengan esta categoría analítica, sino que en su lugar podamos encontrar la idea del vivir bien o del suma camaña. Esa es una de las respuestas que tiene Simón Yampara y uno de los múltiples orígenes que podemos encontrar cuando hablamos de suma camaña como tal. Bueno, hay varios autores, hay varias publicaciones, hay publicaciones de la
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, justamente que apuntan a la idea de summa camaña como un principio ordenador de las relaciones diplomáticas, es decir, principio ordenador de el relacionamiento del Estado con otros estados. En consecuencia, es una categoría bastante compleja. Hagamos una pausa en nuestro programa y una Iuria Paria para continuar hablando acerca de las categorías que nos trae el artículo 8. Pues bien, vamos a una pausa, enseguida volvemos para tratar justamente de otra categoría que es ñandereco. Pausa y volvemos. Enseguida retornamos con Iuria Paria. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. ¿Eres una persona que gusta de los deportes o practicas alguno? ¿Buscas un programa deportivo que rompa esquemas? Pues no busques más. Todos los sábados a mediodía llega Playtime. Un programa diferente a través de la señal de la radio San Andrés 97.6 FM. Playtime. Que comience el juego. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Iuria Paria. Bienvenidos una vez a su programa Iuria Paria. Estamos revisando el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, un artículo muy interesante, pues es un artículo que trae en sí los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores en los cuales se sustenta el Estado. Pues bien, ya hablamos del amaquilla, amayuya, amasúa, hablamos también del summa camaña o vivir bien. Pues bien, ahora hablaremos de ñandereco, tecocabi, ibimaraye y capañam, y después vamos a hablar también acerca de los valores que están enumerados en el parágrafo segundo del artículo 8. Pues bien, decíamos en el anterior bloque de nuestro programa que summa camaña es una categoría compleja, está referida y traducida como vivir bien, pero es una categoría compleja porque también hace en sí a su pertenencia al Aymara. El Aymara ya es en sí otra puerta, otra llave a un mundo, ¿no? Hablábamos en alguno de nuestros programas que los idiomas, las lenguas, son las formas en las cuales nosotros ingresamos a un mundo. El idioma nos presta significados, nos presta significaciones. Nosotros accedemos al mundo en virtud de los significados que nos presta un idioma, que nos presta una lengua. En consecuencia, el Aymara es una forma de acceso y es una forma de comprender el mundo distinto, por ejemplo, que el español o el castellano, ¿no? Depende cómo queramos llamarlo. La Constitución lo llama castellano, ¿no? Pero es lo que nosotros denominamos español. Veamos la siguiente categoría que me gustaría analizar, es ñandereco. Bueno, este principio continúa con la lógica crítica del anterior, de summa camaña, respecto a que es una crítica al antropocentrismo y al individualismo moderno, ¿no? Como tal. Este principio puede entenderse como una interpretación guaraní del vivir bien. Eso es por lo menos lo que dice Bartolomé Melia, que en un trabajo muy bonito que se hizo para la GTZ, trata de mostrar esta categoría ñandereco como una especie de condición de vivir bien o de vida armoniosa, pero ya en la tradición guaraní. Si bien se le ha traducido como vida armoniosa, el término sería más correcto traducirlo, dice Bartolomé Melia, como nuestro tener, ¿no? En algunos casos incluso se lo usa como nuestra nación y también se lo ha usado como bondad de la tierra. Bueno, ¿qué dice Melia? Melia dice,
la buena tierra guaraní es tan real porque su fundamento no es la naturaleza en sí, sino el acto religioso que le da principio y la conserva. Cada una de las naciones guaraní tiene una concepción y símbolos propios para significar este fundamento y este centro de su cosmos, pero todas concuerdan en hacer depender la bondad de la tierra y su conservación, su perfección y su estabilidad. Bueno, la base de este principio, de esta ética, sería la bondad y la simpleza de los individuos, la idea del buen ser, o tecojoja, dice Melia, ¿no? Y que va a tener también una especie de eco con tecocabi, que también se lo menciona en la Constitución. Bueno, si se entiende la categoría ñandereco desde su traducción literal como buen tener, pues se contempla tanto la vida armoniosa como el objetivo de la bondad de la tierra, y todo ello se complementaría entre bondad de la tierra y vida armoniosa. Y justamente Bartolomé Melia nos dice, entendemos por ñandereco el significado que le daba Montoya en su Tesoro de la Lengua Guaraní como modo de ser, modo de estar, sistema, ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición, costumbre, bueno, una categoría bastante compleja. Justamente ñandereco tiene una relación con la siguiente categoría que vamos a revisar, tecocabi. Este principio se relaciona directamente o deriva del objetivo más amplio de ñandereco. Teco o tecobe implica de forma más amplia la vida, pero también el estar, el ser, finalmente el comportamiento, al igual que la idea de camaña, ¿no?, que tenemos en Aymara. Bueno, la traducción más literal de teco sería ser o temperamento, ¿no?, que contempla tanto una circunstancia como un movimiento, es decir, la vida como dato complejo, como forma de vida. Javier Albo señala que ñandereco tecocabi, sí, ñande tecocabi, ñandereco tecocabi, podría traducirse como nuestro buen modo de ser. Y esta traducción se relaciona también con la idea del buen ser o tecojoja, ¿no?, que hablábamos hace un momento. En la Constitución, tecocabi se traduce como vida buena y apunta al objetivo de lograr una cotidianidad armoniosa con el entorno, con el ñandereco. Este principio, al igual que el suma camaña, regula no solo la cotidianidad, sino también la convivencia entre sujetos. Y es una convivencia no solamente entre seres humanos, sino entre seres humanos y demás seres vivos. Justamente esta idea de otros seres vivos lo vamos a encontrar en la Constitución en el artículo 3, en el artículo 33, perdón, de la Constitución Política del Estado. En el artículo 3 lo que tenemos es la relación a lo que es un pueblo, que es el pueblo boliviano, ¿no? ¿Recuerdan el artículo 3? No, artículo 33, perdón, en el lapsus lingui. Bueno, continuamos con la siguiente categoría, Ibimaraye. Bueno, todos los principios revisados hasta este punto se concatenan con la narrativa del artículo 8, es decir, todos son, podríamos decir, éticas, ¿no? O sea, el artículo 8 se ocupa de aprender éticas que provienen de las vivencias, de las experiencias, de los universos, de las cosmovisiones de las naciones y pueblo indígena originario campesino. Son distintas formas de concebir ideas de lo bueno, ideas de lo malo. Y justamente Ibimaraye, o Ibimaray, como se lo trata también, ha sido traducido en el texto constitucional como tierra sin mal, que podría entenderse en primera instancia como una concepción más mística de una realidad que es buscada, ¿no? Una tierra sin mal. La interpretación más literal del término Ibimaraye nos coloca delante de una práctica, ¿no? Una especie de cosmovisión en la cual la humanidad va en búsqueda de esta tierra sin mal, de esta tierra virgen, inmaculada. Esa es también otra forma de traducir. Este principio contempla o rige la forma en cómo la humanidad se vincula con el entorno. Al plantearse la idea de una tierra sin mal o de una tierra inmaculada, se perfila también un modelo de convivencia del ser humano con la naturaleza. Es decir, mantener la tierra en su estado natural, mantenerla inmaculada, aprovecharla, pero a la vez no alterarla, ¿no? Esa también va a ser la idea del desarrollo sustentable que lo van a encontrar en la Constitución. Es curioso, la Constitución no trabaja la idea de desarrollo sostenible. Si ustedes le prestan atención, el texto constitucional boliviano
texto constitucional de 2009, trabaja la idea de desarrollo sustentable, bajo la idea de que la explotación de recursos naturales renovables supone que esa renovación tenga que darse por una serie de pasos naturales, ¿no? De conducto natural, sin que el ser humano presione como para que este ciclo se acelere, ¿no? En consecuencia, tiene que ver también esta noción de Ibi Marayé con aquello. Bueno, Ibi Marayé sería el resultado del ñandereco y del tecocabi, y es una forma también de concebir algo similar a lo que nos hablaba el Suma Camaña, ¿no? Bueno, ingresemos a la siguiente categoría, Capac Ñan. Capac Ñan. Bueno, este principio proviene del tiempo del Incario. Capac Ñan lo traduce la Constitución como camino, vida noble. Efectivamente, el término Capac comprende no solo la idea de camino, sino también la idea del caminante, ¿no? Esta sería la traducción del quechua. No obstante, debe considerarse otras traducciones. Por ejemplo, Javier Lajo remite también que Capac, desde el Puquina, podría traducirse como santo o noble, dice Lajo. Bueno, Capac Ñan, o Camino del Capac, fue durante el Incario una ruta que unía ciudades, que abarcaba prácticamente los 4 suyus del imperio. Este camino también era una especie de recorrido hacia la verdad, era una especie de camino hacia la sabiduría, no solamente el camino material. En consecuencia, Capac Ñan podría entenderse como camino hacia la sabiduría, es decir, una especie de camino dentro del pensamiento andino en la idea de lograr sabiduría, de lograr nobleza. Entonces, para lograr un vivir bien, se necesita un recorrido noble y sabio por la vida, es decir, una forma de perseguir la sabiduría y una sabiduría ancestral que apunta a la vida y a la convivencia, y bueno, este camino no sería otro que el Capac Ñan. Bueno, con ello hemos acabado en sí el parágrafo primero del artículo 8, que dice: el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural Amaquilla, Amayuya, Amasúa, es decir, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón, Suma Camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocabi, vida buena, Ibi Marayé, tierra sin mal, y Capac Ñan, camino, vida noble. El parágrafo segundo nos va a hablar de los valores que el Estado, los valores en los cuales se sustenta el Estado, ¿no? El parágrafo segundo dice: el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Pues bien, vayamos a una pausa. Después de la pausa vamos a hablar acerca de estos valores, que muchos de ellos vienen de una tradición occidental, de una tradición ilustrada. Pues bien, hablaremos un poquitito de estos valores que se encuentran en el parágrafo segundo del artículo 8. Vayamos a una pausa, enseguida volvemos. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Radio Consultorio de Salud es un servicio de la Radio Universitaria San Andrés, dedicado a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Escúchenos todos los martes de 15:00 a 17:00 horas. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. En breve, seguimos con Yuri Aparia. Estamos de retorno con su programa Yura Paria. Estamos analizando el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. El artículo 8, no se olviden, se encuentra en el capítulo 2 de Principios, Valores y Fines del Estado. Y justamente nos plantea los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores en los cuales se sustenta el Estado. En los anteriores bloques de este programa, pues analizamos estos principios ético-morales de la sociedad plural. Ahora vamos a revisar rápidamente los valores en los cuales se sustenta el Estado. Pues bien, empecemos. El primer valor mencionado es el valor de unidad. Y este es un valor complejo, ¿no? Porque tenemos que hablar de la unidad dentro de la pluralidad.
Puesto que Bolivia se sustenta en la pluralidad, en consecuencia, Bolivia debe de llevar a una unidad compleja. Esta unidad es una unidad dentro de la pluralidad. Justamente en el proceso constituyente existía esta tensión, ¿no? La tensión de que un Estado plurinacional podría ser un Estado que atente al valor de la unidad. Y en cierto sentido, la idea del Estado plurinacional, como en tanto comunidad de destino de todas las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, tiene como base este valor, el valor de la unidad. No es un valor en el fondo, desde mi punto de vista, muy complejo, porque tiene que ver justamente con la idea del Estado uno, pero a la vez de un Estado basado en la pluralidad. Es decir, es una unidad que proviene de la pluralidad como tal. Esta unidad que proviene de la pluralidad podría ser, creo yo, compleja si uno desea tratarla con determinados matices, ¿no? Lo que creo que se encontraba en juego en el proceso constituyente era que si el Estado viene a ser un Estado plurinacional, tiene que ser un Estado que en tanta unidad garantice el ejercicio de los derechos y genere condiciones de bienestar para toda la población, pese a que toda esa población sea plural. En consecuencia, el Estado debe ser un Estado uno, pero a la vez uno y plural, ¿no? Es una condición del Estado uno plural justamente el poder reconocer y observar las distintas narrativas e identidades culturales. Pues bien, el siguiente valor sobre el cual se asienta el Estado es igualdad. Bueno, para la explicación de este valor, creo yo de que necesitamos pensar en la idea de la libertad. No hay libertad sin igualdad. Ambos valores se complementan, se necesitan para poder realizarse, ¿no? Este es un valor ilustrado, ¿no? La igualdad supone de que las personas tengan un mismo trato, tengan mismos derechos, tengan mismas libertades para alcanzar sus proyectos de vida. Otro valor que se encuentra en el texto constitucional es el de la inclusión. Bueno, la inclusión como valor se refiere al horizonte o carácter comunitario del nuevo Estado plurinacional. Es decir, el tema de la inclusión tiene que ver con la pluralidad reconocida y promovida por el Estado en la Constitución. Inclusión hace referencia directa a la idea de superar el Estado excluyente, es decir, superar un Estado que excluía y no consideraba parte de su población a otros, no les daba derechos, ¿no? En consecuencia, la inclusión supone el hacer parte del Estado, de esta unidad, ¿qué les puedo decir? De este nuevo paradigma, justamente a la totalidad de los bolivianos y bolivianas, naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, comunidades interculturales, comunidades afrodescendientes. Bueno, esa era la idea en sí de la inclusión. Es en ese sentido que el valor de la inclusión contempla, entre otras cosas, el reconocimiento de otras culturas, el reconocimiento de otras formas de pensar, de comportamientos plurales, y es un reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los saberes, de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, o de las estructuras políticas de los mismos. También por inclusión, la Constitución se refiere a la protección y valoración de los sectores marginados o minoritarios por el Estado. En suma, inclusión es otro de los pilares fundamentales de la nueva condición de estatalidad, pues condiciona tanto el relacionamiento entre miembros de la sociedad, pero también entre la sociedad y el Estado. El siguiente valor es dignidad. La dignidad establecida como valor en la Constitución se refiere principalmente al trato y a la vida de las personas. La dignidad tiene que ver con un valor más universal, en el sentido que es promovido en primera instancia desde la modernidad en defensa de la humanidad como concepto definible, universal y homogéneo. En este marco, la dignidad tiene que ver con una serie de aspectos referidos a la vida y el bienestar material de las personas. En muchos casos, la dignidad se mide en el nivel de vida, los ingresos, o acceso a servicios básicos, acceso a salud, condiciones de trabajo, y yo creo que en ese sentido es necesario que para hablar de dignidad retornemos al concepto de forma de vida, ¿no? La dignidad de las personas como valor y objetivo del Estado no puede medirse en función solo de condiciones materiales individuales. Es necesario que se contemplen muchos más aspectos como ser en sí la forma de vida. La dignidad humana usualmente tiene que ver con condiciones que hacen de algo aceptable, esto es, de condiciones materiales que permitan a una persona o a una colectividad vivir en condiciones aceptables,
En este marco, la dignidad es una relación, es una determinación social, pero es ante todo una determinación también colectiva. Otro de los valores que menciona el artículo 8 es libertad. Este valor y principio impregna en gran medida toda la narrativa de la Constitución y no olvidemos de que las constituciones nacen justamente protegiendo este derecho. Es decir, no hay constitución sin la idea de la búsqueda de libertad, ¿no? Y justamente la libertad es quizás uno de los principios o valores más antiguos. En la antigüedad grecorromana, libertad era sinónimo de un estatus o posición social. Eran básicamente los hombres los que eran libres, eran básicamente los ciudadanos los que eran libres y tenían voz política, una voz de participación política en las decisiones de la polis, de la ciudad, ¿no? Los demás estaban lamentablemente eximidos o estaban excluidos del ejercicio de esta voz como tal. Bueno, la libertad posteriormente, bueno, muchos siglos más tarde, empieza a matizarse en el trabajo de filósofos liberales como John Locke, John Stuart Mill, y justamente la idea de libertad como el gran valor del liberalismo ilustrado, ¿no? Es más, la libertad le da el nombre al liberalismo y es justamente uno de los grandes valores de la ilustración. Se habla en primer lugar de una libertad individual como principio del sistema económico, una libertad individual que da, podríamos decir, contexto a la propiedad privada y a los medios de producción, y no hay libertad, podríamos decir, que no tenga relación, sobre todo en el pensamiento, por ejemplo, de Locke o de John Stuart Mill, justamente con la actividad económica como tal. Bueno, la libertad se convierte en sí en la gran lucha, ¿no? Las revoluciones se levantan en nombre de la libertad, ¿no? Y básicamente no podríamos hablar de capitalismo, no podríamos hablar de marxismo sin la libertad, ¿no? O sea, es decir, el modo de producción capitalista al cual refiere Marx supone la existencia de un hombre libre que pues acuerda justamente las condiciones de trabajo, y está allí donde Marx ve las condiciones de explotación, pero ahí hay una condición que es justamente el hombre libre, ¿no? Como tal. La libertad es el gran valor por el cual pelea la burguesía. La burguesía es un sujeto revolucionario que pelea justamente por la realización de este valor que viene a ser justamente la libertad, ¿no? Bueno, a partir del siglo XIX, libertad deviene en el término de legitimación de todo régimen político. Un régimen político es legítimo si protege la libertad. Y en el siglo XX deviene en sí en un derecho humano fundamental. Bueno, la libertad entendida individualmente es justamente una de las condiciones de posibilidad de las democracias, de los estados y las sociedades modernas. Sin embargo, cuando uno empieza a matizar y a trabajar un poquitito más la doctrina liberal, vamos a encontrar algunas variaciones. Por ejemplo, la idea de libertad funcional, que se le escribe liberty en inglés, versus la idea de libertad como potencia, la idea de freedom, ¿no? Freedom en inglés, que viene a ser la idea de siempre una potencia en enfrentamiento. Y eso es muy curioso, porque la idea de freedom, de libertad en tanto, es que en español solamente tenemos el término libertad. En inglés tienes liberty, tienes freedom, tienes free también. O sea, es decir, en inglés hay una variación. La idea de freedom hace referencia en sí a una potencia de enfrentamiento, ¿no? Y es por ello de que esta libertad en tanto potencia de enfrentamiento podría ser considerada como la idea de práctica de libertad colectiva, es decir, la libertad en movimiento. Pues bien, en el Estado plurinacional esta libertad colectiva es siempre una libertad frente a, es una libertad frente al Estado, es la libertad frente a otras culturas, la libertad frente a los dominantes, la libertad frente a narrativas o formas hegemónicas, ¿no? En consecuencia, si bien la libertad es un valor universal, la libertad en tanto lucha va a ser un componente social muy interesante. Es decir, uno puede reflexionar sobre la libertad individual, pero la libertad colectiva como componente de lucha, en sí la búsqueda, por ejemplo, de la burguesía para que el estamento burgués, para que esta clase social pueda acceder a
al respeto de su derecho a la propiedad privada suponía en sí una búsqueda de libertad colectiva. En consecuencia, la idea de libertad tiene distintas connotaciones cuando uno ya la empieza a trabajar de manera más detallada en el carácter en sí de la doctrina. Bueno, otro de los valores es el de la solidaridad, que se encuentra en la Constitución, y la solidaridad comprende una adhesión por parte de un grupo o individuo a una causa de otro grupo o individuo. Puede perfectamente relacionarse con el principio de unidad. En la Constitución, este principio, el de la solidaridad, se relaciona sobre todo con una adhesión por parte del Estado a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables. La solidaridad se le entiende usualmente como la obligación recíproca de los miembros de grupos u organizaciones para apoyarse unos a otros y ayudarse mutuamente. La solidaridad surge de los intereses y convicciones comunes y se basa en un sentimiento de pertenencia. Entonces, la solidaridad surge del hecho de compartir vivencias. Por ejemplo, es en base a la solidaridad entre esclavos afrodescendientes que se configura en sí una idea de grupo, una idea de compromiso colectivo, ¿no? Es muy interesante, creo yo, la idea de la solidaridad en la conformación de las identidades, de los grupos como tal. Bueno, la solidaridad es uno de los valores justamente que se encuentra presente en esta narrativa del artículo 8. Otro de los valores es reciprocidad. Y bueno, la reciprocidad tiene que ver con una acción mutua, la devolución de un favor en las mismas proporciones. La reciprocidad comprende acciones y reacciones mutuas entre miembros de una comunidad, de una colectividad, que tiene que ver con también el lazo de solidaridad que los une, ¿no? Se trata además de un concepto plural que se objetiva en las prácticas culturales de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Por lo tanto, al ser un valor que sustenta el Estado, el mismo debe ponerlo en práctica y promoverlo en el marco de la protección y de la promoción de las distintas culturas que habitan el territorio boliviano. La idea de reciprocidad está presente en la idea del Aini, de la Minca, la idea de la faina, del motiró, que es también algo que se utiliza en tierras bajas como elemento de reciprocidad, y pues viene a ser un factor muy interesante que uno lo llega a ver en distintos estudios de economía comunitaria, de ética comunal y otros, ¿no? Otro de los valores que menciona la Constitución es el respeto. El respeto tiene varias acepciones que pueden conllevar a diferentes tipos de relaciones, pero creo yo de que la idea de respeto tiene que ver con este marco de la consideración y la atención y la comprensión con mayor intensidad que supone en sí ver al otro en su totalidad, ¿sí? A diferencia de la tolerancia, el respeto supone una relación horizontal. En cambio, la tolerancia, hay alguien que tolera y alguien que es tolerado. En cambio, en el respeto hay una relación de horizontalidad. El respeto es fundamental para comprender justamente la transformación pluralista del Estado. El siguiente valor que vemos en la Constitución es el de la complementariedad, ¿no? El término complemento proviene de completar, es decir, se hace referencia a un conjunto de cosas que buscan algo, buscan completitud, ¿no? Buscan que algo sea en sí completo, ¿no? Bueno, este principio adquiere gran importancia en el texto constitucional si se considera el objetivo inicial del cambio de condición de estatalidad. A partir de la aprobación del texto constitucional se apunta a crear un Estado fundado en una sociedad plural. Y básicamente la idea de complementariedad supone que las distintas naciones, la distinta pluralidad, tienen que buscar esta complementariedad conjuntamente con otro valor que viene a continuación, armonía, ¿no? Bueno, armonía es ante todo un principio que es aplicado a las artes. Por ejemplo, en el caso de la música, la armonía supone la unión y combinación de sonidos de tal forma que nos otorgan un sonido placentero, ¿no? En consecuencia, la armonía supone su pertenencia a un acorde, a una escala musical. Bueno, en el origen etimológico, armonía viene del latín armus, que se traduce en juntar hombros. En este marco, armonía, aplicada a un Estado plurinacional, supone, junto con la complementariedad, juntar esfuerzos plurales para consolidar una estatalidad que corresponda con la cualidad plural de la sociedad. Vayamos al siguiente valor, transparencia. Bueno, transparencia es aquello que se deja
que se deja ver, ¿no? Como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, transparencia se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. Bueno, la raíz del término tiene que ver con aquello que puede verse de un lado a otro. En este marco, transparente, aplicado al Estado, tiene que ver con la relación del mismo con la sociedad plural. Este es un principio que tiene que ver directamente con el funcionamiento de las estructuras del Estado, es decir, con el ejercicio del poder y su relación con la base social. Cuando se hace referencia a la transparencia, es decir, a la capacidad del Estado de hacer, digámoslo así, visible su práctica, visible su ejercicio de poder. Bueno, es una condición muy curiosa, ¿no? Porque justamente una de las condiciones del poder es que no sea visible. Eso es algo que dice Foucault. Pero en este caso supone de que la transparencia supone flujo de información entre el Estado y la sociedad plural, ¿no? Creo yo de que esta idea de transparencia la entendemos cada vez más en el marco del Estado, en el marco de la administración pública, en la búsqueda y la lucha contra la corrupción, y es en ese sentido de que la idea de la transparencia podría formalizarse respecto a determinados sectores de la administración pública que supone que deben de transparentar sus actos, ¿no? Es decir, la idea de que la administración pública proceda justamente públicamente, es decir, que pueda ser visible, que pueda ser transparente. Bueno, los siguientes valores que nos menciona la Constitución es equilibrio, y este es un valor muy interesante porque en el ámbito de la ciencia política, equilibrio describe un sistema en el que existe de forma aproximada, básicamente, una relación de fuerzas o potencias que permiten justamente llegar a algo racionalmente equilibrado. Bueno, por otra parte, el equilibrio puede ser un principio o un valor en base en sí a una normativa que haga referencia a una compensación de fuerzas, una compensación que sustente al Estado para poder lograr, pues en cierto sentido, transparencia, una burocracia procedimental clara y una estructura social abierta a la sociedad plural. Bueno, los otros valores que nos menciona el texto constitucional, para ir terminando, es igualdad de oportunidades. Yo entiendo por igualdad de oportunidades a que las personas y las colectividades tengan las mismas condiciones para acceder a las mismas oportunidades, y eso significa de que estas colectividades tengan las mismas condiciones naturales. Justamente vamos a tener cursos de un autor muy importante para comprender esta idea de igualdad de oportunidades, que es John Rawls. Esto lo vamos a tener en los programas siguientes. Pero para ir terminando con el artículo 8, nos va a hablar de equidad social y de género en la participación, como uno de los valores que busca la Constitución, el bienestar común, la responsabilidad, la justicia social, que es también muy importante, y la distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Bueno, respecto a estos últimos, ¿no?, que vienen a ser equidad social y de género en la participación, la equidad social supone una igualdad compleja, ¿no? Y la equidad de género también supone reconocer estas diferencias complejas que generan justamente las condiciones de posibilidad para evitar una discriminación o una naturalización de la discriminación en razón de género. Creo que allí es muy importante justamente el diseño constitucional que ha generado una participación política en condiciones de igualdad, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? La idea de la participación, el bienestar común, la responsabilidad, la justicia social, todos ellos son valores en búsqueda de que el Estado pueda cumplir con sus fines, ¿no? Fines que se encuentran justamente en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado. Pues bien, en este programa nos ganó un poquito el tiempo, hemos revisado el artículo 8, hemos tenido que pasar una lista rápida a los valores que se encuentran en el párrafo segundo del artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Pues bien, en el siguiente programa vamos a analizar el artículo 9 de la Constitución Política del Estado, que tiene que ver con los fines del Estado. Y justamente para analizar el artículo 9 vamos a retornar parcialmente a estos valores
en los cuales se sustenta el Estado, ¿no? Los valores que hoy hemos mencionado en nuestra revisión del artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Llegamos así al fin de su programa Yura Paria. Les agradezco mucho por su atención. Vamos a continuar los próximos programas revisando los artículos de la Constitución Política del Estado, pero ya les voy avisando de que vamos a tener en el mes de diciembre, finales de noviembre, y durante el mes de diciembre, una especie de referencia, una especie de pequeño curso dedicado a un pensador que se llama John Rawls, un pensador muy importante en el derecho y que vale la pena revisarlo y leerlo, ¿no? Esa es la intención justamente de abordar justamente su pensamiento en alguno de nuestros programas de Yura Paria de los días viernes. Muchísimas gracias por su audiencia, muchísimas gracias por vernos, si nos están viendo a partir de la serie de plataformas digitales. Nos vemos el próximo viernes para analizar el artículo 9. Nos vemos con otro programa de Yura Paria. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde.